Hola alumnos de la mejor clase de todas. Solo quiero antes de enseñarles el tema que vamos a tratar ahora. Ya recibí algunas de sus tareas de la asignación de la semana pasada y me parecen bastante bien. Solo quiero mostrarles esta tarea que quizás es un poco más espontánea de lo que yo esperaba de ustedes. Es decir, yo esperaba que ustedes ocuparan un poco más su mente creativa y su libertad que les había dado. Al final y todo tiene que ver con cómo ven ustedes su mundo. Este es un dibujo de mi hija que me hizo de tarea y cuando le pregunté qué es lo que ella veía, me dijo, mira, es un tobogán con unos túneles. Creo que nadie lo ve. Y como ella me dijo, pero vos no lo entendés, me dijo. Pero ella ve en su mundo, o sea, a mí no me interesa conocer los túneles y el tobogán. Lo que me interesa es que ella ve un mundo de túneles y toboganes aquí en este dibujo. Que es lo que me interesaba más ver en sus proyectos, su propio mundo, su propia visión del mundo, qué es lo que está pasando. Pero todo esto me trajo a colación el tema que quise destapar con esta tarea y que vamos a tocar el día de ahora, que es sobre la creatividad. La vez pasada estaba hablando con mi amigo Javier y con una prima que es médico de varias cosas y por ahí surgió la cuestión de que mi prima dijo y mencionó que ella no tenía la parte creativa. Nosotros con Javier le dijimos, sí, es creativo, es decir, y entrando ya en tema, la creatividad no es un don que se le da a los diseñadores o a los artistas. La creatividad es un don que se nos da a todo ser humano cuando nacemos. Todos somos creativos. Todos tenemos algo que hacer. Ahora, que en nuestro ambiente la creatividad, como lo decía mi prima, es que yo no tengo el talento para dibujar. No es esa la creatividad. La creatividad viene de todos lados. La creatividad está en cada uno de nosotros. Nosotros somos creativos. Lo único que, como hablábamos con Javier en su momento también, todos crecemos y nos volvemos adultos y tenemos que comportarnos de una forma en donde nuestra creatividad se resume a un mundo de arte, donde los artistas, como Keith Haring, que es un gran artista de los años 80, que ya murió, es muy creativo por su forma en cómo pintaba. Obvio, él tiene su estilo, ¿no? Pero decimos, es muy creativo. Se trata de encasillar demasiado la creatividad en arte, Exacto, cosa que es un error. exacto. Encasillamos la creatividad al arte, a la música, a la literatura, a la pintura. Y no digo que no hay cosas creativas, ¿no? Pero no es esta únicamente la creatividad. Entonces, por ahí me surgió la idea de lo que yo les he dicho desde un principio a ustedes, ustedes tienen que buscar su propio estilo y cómo ven ustedes el mundo, qué los mueve a ustedes. Yo siempre he sido bien enfático en decirles qué es lo peor que les ha pasado, porque cuando a nosotros nos pasa alguna tragedia, cuando nos pasa algo, buscamos cómo liberarnos de ese dolor, de algo, y buscamos alguna forma de expresión que nos libere de eso. Les ponía el ejemplo en su momento de Frida Kahlo, cuando les hablaba de esto. Frida Kahlo no pintaba porque era creativa, Frida Kahlo pintaba porque le dolía algo en su alma y quería expresar lo que ella sentía. ¿Ya? Entonces, volviendo al punto de la creatividad y de lo que nosotros le decíamos, le contaba una pequeña historia
a mi prima, que tiene que ver con la medicina, sobre los estetoscopios, de cómo se crearon los estetoscopios y cómo se evolucionó a este instrumento que es parte del uniforme de un doctor. No recuerdo el año y les voy a mentir en la fecha, mejor ni se las digo, pero antes de los estetoscopios, un doctor en Europa le daba pena o se sentía incómodo acercar su oído al pecho de las personas, sobre todo en las mujeres, porque las mujeres en aquella época eran más pudorosas y se sentían más incómodas. Entonces él ideó un cono. Ustedes pueden buscar ahí en Google la historia del estetoscopio o estas cuestiones y diseñó un tubo donde ponía esta parte en el pecho del paciente y aquí ponía él su oído. Aquí estaba el pecho y aquí estaba el oído del doctor. Con el tiempo fue evolucionando a lo que nosotros conocemos como estetoscopio. Aquí hay creatividad. Los médicos tienen creatividad. Yo le decía a mi prima, cuando llega un paciente y haces todos los tratamientos que ya conoces y que están establecidos, los protocolos a seguir para ciertos casos, y el paciente no mejora, usas tu creatividad para hacer otras cosas, improvisas y todo eso. Eso es creatividad, llegar a una solución. Ahora aterricemos en la actualidad. Javier me está llevando a que aterrice en la actualidad. Él compró un día de estas mascarillas, que a él le parecen bastante interesantes y me comentaba. Lo voy a dejar que él comente porque es la idea de él, ¿no? Bueno, aterrizar en el tema de la actualidad, ¿verdad? El concepto aquí es creatividad aplicada a las situaciones y a cada situación va a depender del contexto social que hay en el momento, así como Frida Kahlo en ese momento pintaba porque era lo que tenía práctico para desahogarse, o el doctor inventó su corneta para solucionar la cuestión de poder escuchar manteniendo distancia con las personas. Ahora, en tiempos de pandemia, posiblemente podemos ver cómo la gente está buscando o solucionar problemas económicos o solucionar problemas de distanciamiento social, que es lo que se quiere generar, ¿verdad? Entonces, tenemos una mascarilla de acetato que es sencilla, pero posiblemente ni a mí, ni a ustedes, ni a Juan se nos había ocurrido la idea de, podría ser útil, podría ser práctico de relacionarse, pero posiblemente hubo un diseñador que generó la plantilla de la mascarilla, la cual se hace con una cortadora láser y da las medidas para tener el acetato con esta forma. Entonces, ahí vemos cómo creativamente todo un equipo de marketing para la pandemia y médicos se acoplan a un presupuesto limitado, porque obviamente podemos llegar a tener una mascarilla más profesional, pero la cuestión es con la creatividad, siento yo, que es encontrar una solución a un problema con lo que se tenga en un momento. Te tiran en una isla y solo tenés las cosas que tenés ahí para solucionar, y esa es la idea con la mascarilla, siento yo. El punto es a lo que quiero llegar yo personalmente. Creatividad hay en todo. Creatividad hay en la cocina. Ustedes preparan una receta de cocina, están siendo creativos al momento de, obvio, hay una receta que yo puedo seguir, pero hay una personalización al decir, hey, no me gusta. Bueno, no sé, también en la cuestión de venderte la idea de la diagramación del libro o la fotografía tomada, la receta de creatividad para hacer ver apetitosa la muestra del producto, o ver como delicado el libro y que te lleve a evocar a una cocina más de alta clase.
ahí estamos hablando ya propiamente de imagen y del diseño gráfico. Yo me refería también a la parte en la que ustedes inventan sus propias recetas a partir de una y empiezan a aplicarle cierta creatividad. Es decir, muchas recetas como el brownie salió porque el panadero del rey se le olvidó colocar un ingrediente y quedó esa cuestión como el brownie, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo comemos todos los días, pero en la cocina hay mucha creatividad. A petición de Javier, Ah, sí. Eh, a petición de Javier, Como porque él me dice, concepto creativo, yo veo esta pieza que está enfocando aquí Juan y la primera vez que lo observé me quedé sorprendido porque se ve sencillo, aquí ha usado ruedas de scooter y un pedazo de metal que podría ser de cualquier sobra, entonces me pareció una solución bien práctica al problema de mover tu dispositivo. Él lo suele usar para grabar estas clases y tener mayor, eh, ¿cómo sería? facilidad. Ajá, y control como un camarógrafo profesional. Ajá, entonces él tenía un problema. Él ideó una solución y aplicó cuestiones de diseño. La cuestión es con esto es que, bueno, yo lo iba a ocupar para algunos videos, ¿no? Entonces, pero al final me ha servido para las clases, para estas clases. De repente ven alguna clase que se mueve el video de esto, lo hago con esto, pero eh, pues Javier me insistió en que mostrarlo. Es algo sencillo, ¿no? Es un dolly. Y al final le adapté este Selfie stick. eso. Te sirve para colocar el teléfono. Aquí se pone el teléfono. ¿Ya? Y aquí sostengo yo el teléfono cuando mi hija no me está ayudando a grabar. Entonces, entonces, lo que nosotros hablamos con Javier sobre la creatividad en ese momento es que ideas alrededor del mundo han surgido, hay dos formas de creatividad. Uno es la creatividad que uno puede inducir en una persona. Es decir, ustedes están llevando una materia de taller de creatividad, les dejan ejercicios creativos, les dicen piensen, imaginen, fuércense, pinten, libérense, etcétera, etcétera, y por ahí va a ir saliendo una idea creativa. Y dos, la creatividad que nace Necesidad. por necesidad o por el uso cotidiano o algo, llamémoslo así, Cabal. de algo y yo me enfrento a un problema que me está afectando mucho todos los días y yo trato de solucionarlo y de cambiarlo. Aquí hay un libro que se llama ¿Cómo hacen los objetos? De Bruno Munari y habla varios ejemplos. Para explicarles esto de la creatividad que nace del uso cotidiano, están las navajas de afeitar. Ustedes estas las han visto en películas. Sweeney Todd. Ajá, del barbero asesino. Con Johnny Depp. Y el señor Gillette, que es muy famoso por la marca, usaba estas navajas que le eran incómodas a él y dijo, bueno, lo único que yo necesito es este filo, no necesito todo lo demás, esto es demasiado. Y fue creando, inventando su máquina de rasurar, que ocupaban sus papás, ustedes ya no la ocupan, pero que de esto dio pie obviamente este libro es algo viejo, entonces muestra unas máquinas algo viejas, pero la evolución de la máquina de afeitar surgió de algo cotidiano. No surgió de un artista, no surgió de un diseñador, no surgió de nadie que estuviera relacionado con la creatividad, simple y sencillamente de alguien Que tenía un problema. que tenía un problema, ¿sí? Ojo, que tenía un problema y que necesitaba solucionarlo y que encontró una solución creativa a lo que nosotros
tenemos, a lo que nosotros cambiamos el mundo. Steve Jobs cambió la forma de oír música, por ejemplo, ¿ya? Y no es creativo, no es ni músico, simple y sencillamente alguien que buscó una forma distinta de Que hacerlo. tenía una necesidad y dijo, quiero escuchar música de manera más cómoda, de manera más práctica, no quiero andar un CD, no quiero andar cassettes. Y ahí vamos. Eso es creatividad, usar la creatividad, buscar una solución a algo cotidiano. Está la otra inducida, que es la parte donde yo les estoy exigiendo, hagan una tarea y pongan lo que ustedes quieran. Pero para inducirlos a que ustedes se expresen, tengo que evocar a sus sentimientos, que es lo más complicado, porque ustedes no están ni para compartirlos conmigo, porque quizás no quieren, ¿ya? Porque ustedes no quieren contarme cuáles son sus problemas, etcétera, etcétera. Pero solo les voy a poner un ejemplo, no, mejor no se los pongo, porque no voy a meter en problemas. Pero cuando uno pasa por una situación muy complicada, uno busca por dónde desahogarse, ¿sí? Pueden escribir un libro, pueden dibujar, pueden pintar, pueden hablar con alguien, que es lo más común. Yo hablo con mi amigo y le cuento todo y cómo me siento. Mi hija, cuando yo la regaño, ella dibuja y se va al cuarto, dibuja, a veces dibuja en un espejo y termina poniendo papi te amo. Pero ella dibuja. Cuando me separé y un día que yo llegué a verla, ella lloró un montón cuando yo me venía y me decía, papá, no, no te vayas, no te vayas, no te vayas. O sea, yo salí con el corazón partido porque ella lloraba y lloraba y lloraba. Cuando yo vine en la casa tenía un mensaje de la mamá de ella y me dice, miren lo que le dibujó su hija, y era un dibujo de ella, mío, dentro de un corazón, y decía, papi, te amo. Esa es una forma de expresarse de ella, de liberar sus sentimientos. Después me dijo la mamá, ahora ya está más tranquila después que dibujó. Por eso yo les evoco y les digo, ¿qué es lo que ustedes sienten? O qué necesidad también pueden tener. ¿O qué necesidad tienen ustedes? ¿Qué les hace falta? ¿Qué sienten ustedes? Y aquí vamos a la asignación que estábamos hablando y que estábamos tratando de encajar. Yo sé que por ahí me van a decir, mire, pero el ministerio ha pedido que no dejen asignación. Eso es con el sector público. El privado no ha dicho nada. En todo caso, no es nada complicado lo que les voy a dejar. Es más, solo tienen que sentarse y pensar y ver alrededor de ustedes. Estamos en una cuarentena, estamos encerrados, llevamos 3, 4, ya 2 meses. Con varias limitantes. Con muchísimas limitantes. Muchos de ustedes me dicen, hey, Lick, ya se me acabó el papel. Una tarea de su compañera fue una agenda. Ocupó una agenda vieja y ahí hizo la tarea. Esa fue una solución y yo se lo escribí, le contesté el correo, me parece muy buena la agenda. Y en la agenda le da un carácter tan bueno a los dibujos que lo hace ver bastante personal cada dibujo que ella ha hecho. Entonces, tenemos limitantes Sí. en estas 12. Para situaciones prácticas, como podría ser que eres hielo y no tenés un picayelo y no puedes ir a comprar un picayelo porque está cerrado donde venden, pero puedes tener una piedra y con una piedra de mar ya tenés un picayelo. Solución a un problema. Solución a un problema. Entonces, lo que quiero es que vean a su alrededor, en su casa, en cualquier situación en la que pueden estar, en la sala, su papá trabajando, alguien cocinando, alguien comiendo, su hermano, su hermanito queriendo jugar algo que no puede porque no puede salir a la calle. ¿Qué más? La adaptación que ustedes han tenido mismos a sus clases, la adaptación que han tenido sus papás o algún pariente que vive con ustedes a trabajar de alguna forma en, en, en la casa, crear su propia oficina, ahí el home office como le llaman ahora. Yo que no muestro mi cara porque no me gusta salir en los videos y solo les muestro mis manos, que es lo interesante, y que vean las cuestiones que uno puede dibujar. A Javier no lo conocen las manos de Javier, lo van a ver en la calle, él es Javier. Ahí está Javier. Bien, Ya tienen un rostro para mí, por cierto. ya tienen a Javier. Entonces,
son cosas que, cómo se adaptan, cómo se han ido adaptando ustedes en esta cuarentena en situaciones cotidianas que ustedes tenían en sus casas y que Así ahora... como esa gente, perdón, Ajá, como esa dale. gente que solía ir al gimnasio y ahora le está tocando que... Yo tengo amigos que de repente me dicen, yo agarro el garrafón de 5 galones de agua y hago sentadillas con él abrazado y... O sea, él no está permitiendo que una situación lo limite y le haga un freno a su rutina de vida. Entonces, como quizás esta misma situación nos ha llevado a cambiar nuestro estilo de vida, pero como nuestro propio ingenio nos puede llevar a solucionar, que al final eso fue lo que pasó con la Gillette o con las recetas de cocina, o sea, alguien agarró algo y dijo, quiero que sepa mejor la mascarilla, o sea, vamos a tener un mayor control con la cuestión de salud, de proteger más el rostro, no queremos invertir mucho, podemos diseñar esto, o sea, la cuestión está en que a veces hay problemas que se pueden solventar de maneras simples, solo es de ponerle mente, como dicen. Entonces, lo que necesito es que ocupemos un poco su creatividad, que vean, no, lo que quiero que vean alrededor y cómo ha cambiado y cómo se han ido adaptando. Esas son cuestiones creativas, que las podemos impulsar o las podemos llevar más allá. A veces no las vemos tan así, pero así como se impulsaron ciertas ideas que han revolucionado, han cambiado el mundo, como tener una música en un aparato pequeño, ahora en nuestros teléfonos, como tener una cámara en nuestro teléfono y que todos son fotógrafos a partir de una fecha hacia acá. Eh, ¿Cómo han cambiado el mundo? ¿Cómo se va adaptando? Ahora, las ventas por internet son otra forma creativa de salir, ¿no? Adelante. Eh, Todo este tipo de cosas, su, su asignación es fácil. Vean a su alrededor, vean cómo hemos adaptado, qué recursos creativos hemos utilizado para adaptarnos, como yo le enseñaba lo de... A mí me dijeron, vaya, tienen que dar clases virtuales, no tengo ni idea de cómo hacerlo. Me mandaron unas aplicaciones, Moodle y no sé qué. Al final yo decidí hacerlo de la forma que lo estoy haciendo y espero que funcione. Creo que ha funcionado, ¿ya? A excepción de que el acceso a internet, que algún día se trabó un video, pero son cuestiones más técnicas. Creo que ha funcionado y tuve que adaptar mi dolly que había hecho, que lo tenía ahí sin utilizar. Me funcionó un montón para esta época y tener ahí, ¿ves? El movimiento de mi video, de mi O teléfono. se me ocurre otro ejemplo, fíjate. Cuando yo vivía con mis padres, en una de las casas en las que estuve, solía irse la luz muy seguido. Entonces, usualmente, ¿qué haces? Tenés una cajita así con velitas de paquete 25. Mi madre en su momento llegó a considerar los puntos estratégicos de la casa en donde poner velas y mandó a hacer candelabros para ubicar en la casa y que si se iba la luz, en toda la casa siempre hubiera luz, aunque sea de una vela. Entonces, creo que a eso se quiere llegar, o sea, en tu casa, en tu espacio, en tu ambiente, cómo, cómo puedes hacer o más acogedor o más práctico algunas tareas cotidianas. Ok, mencionas eso entonces, dentro de las cosas que yo hice eh, en un trabajo que tenía ahí en el taller, fue esto, ¿no? Es tubo de cartón pintado y amplifica un poco el sonido. No es mucho, pues, tampoco es una bocina, porque alguien me decía, ay, pero para eso hay bocinas de 5 pesos que... no es eso, no es tanto como tener una gran bocina y armar una fiesta en el estadio Flor Blanca, ¿eh? Porque no funciona para eso, pero sí Quería te, poner música. sí te amplifica un poco el sonido. De ahí alguien... Ah, que este teléfono no sirve, no, Ajá. sí. Pero
simplifica, lo puedes tener ahí en tu escritorio. Alguien me dijo, ay, pero no tiene, y si lo quiero cargar, aquí tiene donde metes el cable y listo, ¿ya? Y lo puedes estar cargando aquí sin necesidad de tenerlo. Ahora les digo que es una gran cosa creativa que, uy, que Porque revolucionó. no es la idea. La cuestión es solucionar un problema en el momento con lo que se tiene de manera creativa. Exacto, ajá. Todavía no tampoco- se está aplicando diseño, Exacto. estética, no hay estética aún, pero ya hay una solución a un problema. Hay una Después se solución trabaja más la idea para llegar a ser multimillonarios y dejar de dar clases y dedicarnos solo a vivir la vida, igual que Steve Jobs. Por ahí vamos. Entonces, creatividad. La creatividad no se limita solo a los diseñadores, a ustedes. La parte de una creatividad necesidad. es parte de una necesidad, parte de algo cotidiano, parte de que ustedes hace poco, y se los he dicho, han dejado de ser niños y cuando eran niños eran mucho más creativos que en la actualidad porque no tenían miedo. Veíamos un video con Javier la vez pasada de Ronaldinho. Voy a ver cómo se los puedo compartir. O que Que pongan yoga bonito. yoga bonito Ronaldinho. Voy a escribir aquí, en algún lado donde puedan ver. Y yo creo que todos los que están viendo el video son creativos porque, pues sí, yo fui estudiante universitario y a veces usamos la creatividad para dar alguna excusa y no presentar algún parcial y cosas así. O sea, la creatividad está en todo, así que no pueden decir que no tienen Ah, ya me creatividad. acordé de vos, ¿Yo ¿viste? qué? Y puedo dar un mal ejemplo tuyo. A ver, dale, ¿Sí o yo no no? me acuerdo, yo no me acuerdo. Vale, miren, este muchacho, yo les cuento que yo le di clases de dibujo. Ajá, Ojalá no se enoje. a ver. ¿Saben que eran clases de dibujo así como ustedes, así de, vas, dibujar a mano alzada? Ajá. Y un día en lo que él está hablando, llegó y me dice, Lick, no te traje la tarea. Ajá. ¿Y qué pasó? Que me arruinó la compu. Y en mi cabeza me dice, no es nada de computadora, es un papel y un lápiz. ¿Qué tiene que ver la computadora con el...? Ajá. Nada, o sea, hay que ser creativos hasta para buscar una excusa para no entregar la tarea, va. Cabal. Porque no le entendí que tenía que ver la computadora con un dibujo a mano alzada. Pero ya me acordé eso, me acordaba Esa fue mucho una de mala Javi. excusa que no solventaba mi necesidad, entonces. Cabal, exacto. Pero fue hace rato, ya hace tiempo. Solo es para cerrar aquí. Sí, para que se den cuenta que tienen creatividad en todo. Cuando le quieren caer a la novia, le agradar a los padres de alguien, o sea, cuando quieren caer de bien a un catedrático o lo que sea, hay creatividad en Conmigo todo. tienen que ser muy creativos. Muy Ajá. creativos. Esa es la idea de este tipo de clases y materias que no son tan cuadradas y estáticas, que tengan el tiempo para pensar. Eso es lo que tiene este tipo de clase, que les da el tiempo para pensar. Normalmente otras materias solo te exigen y te exigen y te exigen un resultado, pero pensar es lo importante en la creatividad. Por el momento, y esta semana, no les voy a dejar mucha asignación para que no me pongan el dedo allá que les he dejado asignación cuando no se debía. Solo quiero que esta semana estén pendientes de su entorno y cómo han modificado su entorno y traten de ver cuáles son los puntos creativos que han modificado o a dónde pueden aplicarlos para una mejor comodidad de ustedes o de su familia. Vean su entorno. No les voy a pedir que diseñen un producto, no es que hagan un super diseño industrial, no, no es, o sea, esto no es diseño industrial, esto es simplemente, hasta puede ser una artesanía o una manualidad Y ¿sabes qué? de reciclaje. Para que no te pongan excusas, lo que les puedes comentar es que les consulten a sus papás. O sea, los papás de muchos no son diseñadores. Entonces, les pueden consultar como... Yo recuerdo que mi padre era mecánico, o sea, trabajaba mucho en su vehículo. Y él solucionaba cuestiones de herramientas, de que quería que un foco lo iluminara, o lo que dije ya de mi madre. O sea, como ellos, sin el concepto de diseño que ustedes tienen, ellos han solventado sus
sus entornos para hacerlos más prácticos y cómodos a sus necesidades. Entonces se van a dar cuenta que no es cuestión de carrera ni nada, sino que es cuestión de necesidad y problema a resolver. Yo sé que todos tienen un problema ahorita y se los voy a facilitar. Ya les di el ejemplo de su compañera que dibujó en una agenda. Pero los que ya se quedaron sin papel, ¿cómo solucionan? ¿Dónde entregarme las próximas tareas que les voy a dejar? Yo se los dije, en su momento también les di una idea. Ocupen papel de periódico. Pueden ocuparlo, los clasificados. ¿Ya? Pero esta semana solo vean su entorno y piensen a dónde han aplicado la creatividad en estos últimos 2 meses. Es la otra semana. Solo que piensen, ahorita quiero que piensen nada más. Comentarios lo pueden hacer abajo del video. Preferiría mejor abajo del video, me sale más fácil que me lo manden al audio virtual. Decirles que los primeros 5 comentarios se van a ganar un corazón en sus comentarios. Le voy a dar un punto, va. Ajá, cada corazón es un punto. Acá va, exacto, le voy a dar un punto al que haya un comentario ahí. Oye, yo le doy un punto. Pues ¿sí? por participación. Gracias por participar, un punto. ¿Sí? Entonces, piensen y la otra semana les asigno algo que hacer con lo que ustedes han descubierto. Si quieren comentarlo ahí en el video, lo pueden hacer y después vamos a ver cuál sería ya su tarea con respecto a esto. Nos vemos.